Hermanos en Cristo Jesús, Dios me lo bendiga. Bienvenido a un tiempo más de la meditación de las Escrituras en este espacio llamado Es Palabra de Dios. Quien les habla, el siervo del Señor, Steven Risco, para compartir con ustedes un hermoso salmo. Hoy día quiero hablar del Salmo 52. Hoy día vamos a meditar un poco esta palabra. Así que en esta hora yo te invito de que podamos orar para que sea la presencia de Dios ayudándonos por medio de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para poder meditar y que sea el Señor revelándonos su palabra. Así que comenzamos, oramos. Padre, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y en esta hora te pedimos que seas tú y el poder de tu Espíritu Santo ayudándonos para poder entender la palabra. Te presento el Salmo 52, permite que podamos entender lo que tú quieres que entendamos, más no lo que nosotros queremos entender. Y que sea el poder de tu Espíritu Santo revelando y dándonos entendimiento a todos los que escuchan y están meditando la palabra de Dios en este espacio, Señor. Te doy las gracias y te pido que se haga tu voluntad, más no la mía. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar. Este es el Salmo 52. En la parte de arriba, yo estoy leyendo la Reina Valera 1960. Dice Salmo 52, futilidad de la jactancia del malo. Dice: el músico principal masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciendo: David ha venido a la casa de Ahimelech. Sí, hoy vamos a comenzar esta palabra. Este salmo nos está dando específicamente el contexto de lo que estaba pasando, y bueno, yo quiero comenzar diciéndote el contexto de por qué se escribe este salmo. Sí, es el salmo del rey David, sí, y el encabezado de este salmo nos sitúa en la historia de Doeg el edomita, que fue a avisar al rey Saúl que David se había escondido en la casa del sacerdote Ahimelech en la ciudad de Not. Lo que pasaba es que David huía de la persecución que Saúl había levantado contra David. Al llegar a Nob, hambriento y desamparado en ese momento David, el sacerdote Ahimelech, ignorando que David huía de Saúl porque el sacerdote no sabía, le dio del pan consagrado y la espada de Goliat que tenían en ese momento. La traición de Doeg, que fue uno de los jefes pastores de Saúl, que presenció el encuentro, dice la palabra, de Ahimelech, ¿cómo se llama?, con David, haciéndole saber al rey Saúl que, distorsionando, como quien dice, los hechos, que había los sacerdotes y Ahimelech habían recibido, pues, como quien dice, a David, y que de alguna manera él lo había pintado, Doeg, al rey Saúl, para que pareciera que los sacerdotes conspiraban contra Saúl, haciendo, como dice la palabra, llenando de ira a Saúl, que ordenó ejecutar a los sacerdotes. Santo Dios. Cuando los guardias se negaron a tocar a los consagrados de Jehová, el mismo Doeg se ofreció voluntariamente y asesinó a 85 sacerdotes, destruyendo además toda la población de la ciudad de Not. Ese es el contexto de la historia. La verdad es una historia de maldad, de alguien que engaña, miente, mete cizaña, hablando por Doeg, que engañó al rey para que lo empujara a hacer lo malo, distorsionando las cosas. Y santo Dios, wow. Entonces comenzamos. Sí, este es el contexto histórico de cómo se escribe este mensaje. Entonces David escribe este mensaje con el contexto histórico de lo que Doeg había hecho y de esa maldad
de esa cizaña, de esa mentira, de ese engaño, de cómo él se comportó y lo que al final pasó, porque los sacerdotes no sabían nada, Ahimelech no sabía nada. David simplemente estaba escapándose y tenía hambre y justo le dieron de comer del pan consagrado y justo estaba ahí la espada de Goliat y se la dieron como arma. Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Esta palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, número 1, voy a leer, dice Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquinan tu lengua, como navaja afilada hace daño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Santo Dios, vamos en estos tres primeros, dice. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Dice, la misericordia de Dios es continua. Dios es misericordioso, pero hay gente que verdaderamente no le importa y quiere hacer lo malo. Y aunque la palabra dice que hay que tener temor a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia y sabe esperar, pero cuando no hay ese temor, pues verdaderamente estás actuando en una manera como que provocando a Dios. ¿Sí? 2 dice, agravios maquinan tu lengua. Pues sí, Doeg se fue con todo y hubo maldad en su corazón. Si vamos al contexto que yo acabo de contarles, según la palabra de Dios y a lo que verdaderamente Doeg había hecho, pues de alguna manera nosotros entendemos de que uno lo estaba haciendo para su beneficio, para quedar bien con Saúl, porque Saúl quería atrapar a David para matarlo. Entonces, de alguna manera, al tratar de saber de que él estaba de su parte para poder destruir a David, pues lo iba a tener, como quien dice, a Saúl en un buen concepto, pero para llegar a alcanzar eso, pues simplemente él actuó mal. Y acá lo dice, agravios maquinan tu lengua, las maquinaciones de la mente, del corazón, porque el corazón es pervertido, engañoso, dice la palabra. De acá salen los engaños, la mentira, las fornicaciones, los adulterios, de acá del corazón. Como navaja afilada hacen engaños, Santo Padre. ¿Sabías que hay un gran poder en tu lengua? Con tu lengua puedes edificar, pero con tu lengua también puedes destruir. Y eso es lo que está aclarando aquí este salmo. En la 3 dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Amaste el mal, al querer hacer daño a tu prójimo, al querer verdaderamente mentir y engañar para causarle a alguien lo malo, pues tú estás amando lo malo, te estás deseando lo malo, te estás involucrando en lo malo. Cuando tú hablas mal de alguien, cuando tú juzgas a alguien, cuando tú criticas a alguien, cuando tú hablas de alguien sin saber verdaderamente lo que está pasando, solamente inventando y creando cosas en tu imaginación y añadiendo cosas que salen de tu lengua, que yo lo vi, que él hizo, ni siquiera la justa de repente lo viste y ya te estás imaginando muchas cosas y lo vi en una calle y creo que estaba con una mujer y estaba engañando a su familia. ¡Wow! No sabes cómo la lengua puede destruir, pero cuando tú lo llevas a ese nivel hay gente que verdaderamente lo hace por maldad, porque ama la maldad. Dice la mentira, y amaste más la mentira que la verdad. No esté en pos de la verdad, simplemente una boca mentirosa. En el contexto que estamos hablando, sí, de la escritura de este salmo, dice, has amado toda suerte de palabra perniciosa, Santo Dios, engañosa lengua. O sea, has amado, o sea, Santo Dios. Está queriendo decir que para él es algo normal, gustoso y agradable engañar, hablar mal de otra persona, destruir.
Es algo agradable. Eso es lo que está diciendo la palabra, que le gusta. Hay personas así, mi hermano, mi hermana, en Cristo Jesús. Es por eso que la palabra dice que el trigo y la cizaña están juntas. Y muchas veces entre nosotros mismos, pues yo sobreentiendo que hay hermanos que a la verdad no van a ser trigo y nunca han sido trigo y han entrado en la iglesia y yo no sé por qué, pero se manifiestan como cizaña y solamente crecen para destruir, para meter cizaña, para escanearnos, para juzgarnos, para criticarnos, sin verse ellos mismos. ¿Y cuál es la intención de criticarme, juzgarme, ver mis errores y no verte a ti mismo? Simplemente destruir, porque ama la chismosería, el engaño, la crítica, o sea, está amando la maldad, el destruir a la persona. Porque esas cosas destruyen cuando uno se entera que están hablando a tu espalda, que murmuran y sobre todo que hablan mentira, que no es la verdad lo que se está hablando de ti, pues te desanimas, quisieras ya no ir a la iglesia, ya no congregarte, porque te das cuenta que en vez de encontrar pues a gente con un corazón dispuesto, que va por el camino de Jesucristo, que es el amor, el perdón, la verdad y la justicia, pues justo te topas con la cizaña. En cada iglesia hay un cizañoso, ¿eh? Pero santo Dios, tremendo la palabra. 5 dice, por tanto Dios te destruirá para siempre. Santo Padre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Ese es el fin. Siempre vamos a ir al contexto de la palabra, y lo que siembras es lo que se cosecha. Y si en algún momento la gente te ve hablando mal, en algún momento pareciera que te hacen caso, pero en algún momento la verdad sale a la luz y la persona queda mal. Y ya queda como un chismoso, cizañoso, engañoso, amado de la maldad, oveja vestido de lobo. Y el Señor en algún momento levanta justicia. Y son sacados, eliminados. Solamente Dios sabe su fin, Santo Padre. 6 dice, verán los justos y temerán, Santo Dios, y se reirán de él diciendo, he aquí, 7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Amén. Muchas veces decimos, oye, no hay justicia. Muchas veces decimos, ¿hasta cuándo esa gente cizañosa y engañosa pasan años y años y años destruyendo a gente, haciendo caer hermanos, siendo tropezadera? Pero cuando llega el momento en que el Señor se levanta y comienza a desarraigar todo eso, pues quedas sorprendido y viene el temor de que te das cuenta de que en su momento lo que siembra vas a cosechar, y que aunque pareciera para el hombre que la justicia pareciera que llega tarde, llega su tiempo, y la justicia es mano dura en la mano de Jehová. Y como dice acá la palabra, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Muchas veces, según la posición, la riqueza, y se apoyan en su propia concupiscencia, piensan que nada va a salir al descubierto, piensan que la maldad, el engaño, la mentira, el robo, la falsedad siempre lo va a acompañar. Pero lo que no sabe es que en algún momento ni su dinero, ni lo que acumularon con robos y con engaño les va a servir, sino que todo se le va a caer y van a pagar en el nombre de Jesucristo. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Ahí está hablando David de él. Está manifestando de que él sigue como un olivo verde, que está plantado ahí, que persevera, que sigue, y a pesar de que está viendo la maldad, sigue para adelante, no se rinde. Al saber de que la gente lo desprecia, lo odia, lo quiere entregar la cabeza a Saúl, para que lo mate, santo Dios, él sigue para adelante confiando en Dios. Y la 7 dice, te alabaré por siempre, porque lo has hecho así.
y esperaré en tu nombre. Esperaré, mis hermanos, esperaré, porque es bueno delante de tus santos. Y sí, si vamos al contexto de la historia, pues mucho tiempo pasó escapándose de Saúl, porque David no quiso levantar la mano contra su ungido, que al comienzo fue Saúl. Amó la justicia. David tuvo muchas oportunidades para poder matarlo, pero no lo hizo por respeto a Dios. Y eso en su momento sembró lo correcto, lo bueno. ¿Quién era él para quitarle la vida al ungido del Señor, al que de un comienzo había escogido para rey? Y él actuó de acuerdo a la verdad, la justicia de David, sembró eso. Y en el tiempo, a pesar de que hubo mucha gente que se levantó, que lo quería matar, quería destruir con engaños, con mentiras, porque él nunca quiso levantarse contra Saúl. Y Saúl, por miedo a que le quitaran su reino, odio y fastidio en su corazón, quiso eliminarlo. Pero con todo eso, lo que había sembrado David, de verdad, justicia y honra hacia el Señor, lo recogió con bienes. Cuando automáticamente en su momento Saúl cae y David es levantado como rey. Wow, qué hermosa meditación la de hoy día con el Salmo 52. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús por siempre acompañarnos para poder meditar la palabra. Hasta otra oportunidad será. Shalom.